Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a María Isabel Hoffman, quien fue maestra de castellano en Malvinas desde marzo a fines de abril de 1982. Marisa, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto poder estar acá. Bueno, para comenzar un poco, ¿no? con esta historia, si se quiere, comienzo por preguntarte. ¿Cómo es que llegás vos a Malvinas? ¿No? Es decir, ¿cuáles eran un poco los recorridos de tu vida para que en 1982, a tan poco del inicio del conflicto, te convoquen para la tarea de ir a enseñar castellano al archipiélago? ¿Cómo era tu vida en ese momento antes de viajar hacia allí? Mm, yo estaba estudiando el profesorado. Yo en realidad, a mí me conectaron del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Nora Prieto, que era una amiga de mi hermana, que estuvo ahí, creo que un año nada más, no sé si estuvo los 2 años. Y Nora, cuando venía a Buenos Aires, siempre le contaba a mi mamá que estaba en un hospital, lo lindo que era, lo fantástico, la experiencia que tenía. Y bueno, pues mi mamá falleció y quedó el contacto, y en mí plantado el sueño de poder ir a algo que a mi mamá le habían contado que era fantástico. A mí me llaman a través de ella en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde yo teóricamente hago ciertas evaluaciones o entrevistas para ver si era idónea. Yo y otra profesora más. Estábamos divididos para una profesora para secundaria y la otra para primaria. Yo en ese momento, perdón, en ese momento estaba trabajando en un instituto, dando diferentes clases, era un secretariado, así que daba diferentes clases en inglés ahí, y aparte estaba cursando mi profesorado de inglés. Y bueno, una vez que ya estaban todas las entrevistas y que se había decidido que podía ir, y la otra chica también, ya, bueno, ahí empezamos a prepararnos. Ahí ya empezaron a haber diferentes indicios de que algo iba a pasar, pero bueno, uno cuando está en el medio de la situación no se da cuenta de las cosas que pasan, no las mide. Por ejemplo, el Airjet argentino trataba de aterrizar en la pista, que bueno, eso después uno dice, ah, mira, debe de haber sido porque estaban probando la pista en Malvinas para ver cómo aterrizaban. Fue él también, antes, el que habían desembarcado, un barco argentino había desembarcado en las Sandwich, creo que eran, y bueno, y la chica que teóricamente fue elegida para primaria, decidió que no iba a ir por problemas de salud de los padres, así que quedé yo solamente para ser la única maestra que iba, y bueno, cuando llegué ya tenía a cargo la secundaria, y la primaria era asistir 2 veces por semana, o 3 veces, no me acuerdo, pero era poco, como para, bueno, para que los chicos no perdieran esa continuidad que, bueno, que ya tenía varios años. O sea, será desde el 70 y... Del 74, que va la primera maestra, 74, primeras claro, 70 maestras. y algo, claro, las hermanas Cañas. En el 74, bueno, había sido algo fluido, los chicos siempre habían tenido clases de castellano. Así que tanto sea en la primaria como en la secundaria. Claro, y es decir, vos tenés en definitiva un nexo que te contrata con gente de Cancillería, te hace un poco este puente. ¿Vos ahí cuántos años tenías? Y 23. Otra pregunta era si había si la convocatoria era numerosa, es decir, si había varias otras maestras Mira, también. en realidad no había varias maestras, porque bueno, cuando la otra chica que estaba designada para ir a la primaria decide no ir, a mí el ministerio me dijo, mira, fíjate vos qué persona que esté en algo de enseñanza pueda ir para cumplir la parte de primaria. Y bueno, y si es alguien que no está capacitado, vos estarías a cargo de guiar a esa persona para que dé las clases y organice todo. Y yo le pedí a un montón de gente, un montón de amigas, un montón de colegas del profesorado que me decían, qué bárbaro que te vas, qué bueno, qué bueno. Cuando yo le decía, bueno, mira, venite conmigo, compartimos la casa, y vos estarías en primaria, yo estaría en secundaria, bla, 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 y todos tenían algún problema.
que el perro, que el gato, que la madre, que no sé, que no había peluquería, una cantidad de excusas impresionantes que, bueno, son valederas para cada uno. Pero bueno, las oportunidades las agarra el que tiene el coraje de meterse en las cosas a veces sin medir. Yo no medí, no sabía, ni me imaginaba lo que estaba por pasar, por más de que el gobierno sabía muy bien que iban a ir a las islas. Sí, ¿Ok? no, y digo también, esto es interesante, pues, que era lo que te iba un poco a consultar, los móviles que en definitiva te impulsan a vos a ir a las islas. Un poco, bueno, lo decías que era la cercanía o la visión que un poco tenía tu mamá. Un poco la visión que tenía mi mamá, y segundo, yo soy muy aventurera, a mí me gusta, vamos, no estoy pensando mucho, ay, a ver, qué cómo, qué cuándo. O sea, mi vida siempre ha sido un montón de elecciones donde otra gente no se anima. Yo, por ejemplo, navego en un barco en solitario, a vela, y otras mujeres mías, amigas, me dicen, ¿y cómo haces a la noche? Y se sigue, ¿viste? O sea, yo ya desde que tengo 17 años siempre anduve yendo de un lado para el otro. No soy una persona que mide cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de algo que uno hace. Por eso hice tantas cosas buenas y tantas macanas también. ¿No es cierto? Obvio que esa es parte de lo que tiene, El espíritu un el poco mandarse. juvenil, el espíritu un poco juvenil porque ¿Sí? me pasó también de conversar con María Fernanda Cañas y con Graciela Tricotti, que un poco el espíritu era ese, es una convocatoria tan particular que a ustedes las impulsaba más por ese espíritu Y sí, de ser a mandadas, ver, ¿no? ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es eso? Para mí era una oportunidad impresionante. O sea, yo justo había alquilado un departamento acá en Buenos Aires y bueno, tuve que dejar el alquiler y decía, bueno, o sea, es el irse a algo que uno no sabe cómo es todo en realidad. Yo sabía que me iba al sur, que iba a hacer mucho frío y nada más, ¿viste? O sea, el resto me pareció que, bueno, que iba a ser una experiencia espectacular porque, bueno, es como vivir en la Patagonia, con un poco más de dificultades, porque ahí las cosas no hay, o sea, toda isla tiene problemas de abastecimiento, por ejemplo. Es mucho más difícil, pero me pareció una aventura. Sí, digo, mencionabas un poco un espacio nuevo a donde ir, Mm, un lugar en donde uno intenta hacer una especie de apuesta de vida y con el claro, complemento, si es válido, de decir, bueno, Malvinas no dejaba de ser un territorio en controversia de soberanía por más de que ciertos vínculos y ciertas comunicaciones estuvieran todavía en pie, digamos, todavía no habíamos obvio, llegado al 2 de abril. Entonces, me parece que el condimento era especial, es decir, bueno, dale, jugármela por obvio, la vida de uno, de ese impulso juvenil, y en un territorio que, bueno, presenta una particularidad, ¿no? Nos presenta una totalmente, particularidad. En, totalmente. en ese Yo sí, antes, muchos años antes de esto, yo cuando más o menos empecé el profesorado, que habrá sido en el 79, 77, había tenido ganas de irme a Ushuaia, a probar suerte y a vivir. Lo que pasa es que en Ushuaia había un problema de hospedaje, de casas, entonces se hacía muy difícil. Pero ya ahí empieza mi noción de tratar de ir a otros lugares, a probar suerte, a ver qué es lo que pasa. claro. Antes mencionabas que, claro, estamos en un periodo, digamos, muy particular si evaluamos siempre el tema, ¿no? Porque siempre tenemos, obviamente, más a flor de piel lo que es la fecha del 2 de abril, y a vos Sí, te están convocando cerca de febrero-marzo, ¿verdad? sí, en realidad me convocaron, si no me equivoco, fue en enero, fin de enero. Enero vos empezás a tener las primeras conversaciones con gente de Cancillería, Ministerio de Educación también, ¿con quiénes No, el son Ministerio esos? de Educación no, no tuve contacto, por más de que era una combinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en realidad el nexo siempre fue, para mí, en esa etapa, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vos esos acercamientos los empezás a tener en enero.
Sí, fin de enero. ¿Y cuándo es que llegás a las islas? Digamos, ¿cuándo es que en definitiva te dicen Recuerdo, no principio de recuerdo la marzo? fecha. ¿Principio de marzo? Principio de marzo, pero la fecha no la recuerdo. Del mismo modo que yo, por ejemplo, la tarjeta que me dicen ahora que era de ingreso a las islas, yo no la tengo. Yo no sé si me la dieron, yo no sé si tal vez porque yo ya llegué y bla, 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 y hablaba y estaba y O sea, no soy para nada extrovertida, o sea, para nada introvertida, soy totalmente lo opuesto. O sea, soy muy sociable en ese aspecto. Por ahí yo la puse en algún lado y la perdí. Por eso no tengo registro de qué día yo llegué. Claro. O sea, Estamos, no recuerdo. por ahí lo aclaro para quienes no estén tan al corriente del tema, pero en teoría para ingresar a Malvinas, entre el gobierno argentino y el Reino Unido se había fijado la implementación de una tarjeta blanca o una white card a modo de documento neutro que permita el ingreso y egreso de habitantes desde el continente a las islas. Me pasó también de que hay otros trabajadores o personas que han ido a las islas en el mismo periodo y yo he conversado que tampoco las tenían, con lo cual puede hablar un poco de una implementación a medias, tal vez, del documento Eh, o de algo que quedaba ahí un poco más no sé, inestable, digo, ¿no? Pensándolo así. teóricamente a todo el mundo le daban esta tarjeta blanca. Pero bueno, vos imaginate que yo cuando me fui a agarrar lo que encontraba y armé mi bolsito y me volví al continente. No, no es que uno estaba ahí tranquilo, organizando, estos son los documentos, esto es esto. Ahora que vos me decís que por ahí había otros de las personas, los de gas del Estado, que hayan ido y que no tenían esa tarjeta, bueno, puede haber sido que ese día tal vez se quedaron sin tarjeta, no sé. No puedo llegar a decirte cuál es la razón por la cual algunos no tenemos la tarjeta blanca. Pero yo ya te Mm. digo, yo no sé si me la dieron y la perdí o si no me la dieron. No tengo registro de eso. Ok. Sí me Y, acuerdo el momento de estar ahí hablando con la persona que se estaban mirando lo que yo llevaba de equipaje. Yo hasta me había llevado un telar en ese momento, un telar chico de será 70 centímetros, y que mis amigos me decían, no te van a dejar entrar con eso porque van a pensar que es una escopeta, que es un fusil, que no sé qué. Pero claro, la situación ya estaba brava, ya había una situación de tensión en cuanto a lo que era las islas. claro, Pero bueno, claro, es muy interesante la situación porque es como, tal cual como mencionas vos, la situación ya se está caldeando para febrero, marzo del 82, tenemos giros diplomáticos por parte del gobierno de facto, después va a estar el incidente de las Georgias, y sin embargo vos seguís, es a vos te contratan como diciendo, bueno, sigamos haciendo estas políticas educativas o de envío de personal. Entonces, no se habló nada de eso. Y yo tampoco uno cuando a veces es joven no se da cuenta de las cosas que pasan. O sea, no medís. O sea, a claro, mí no es que en el ministerio me dijeron, sí, hay tensión entre la Inglaterra y Argentina por esto y por aquello. Jamás me lo mencionaron, ni jamás se habló. Era lo que uno veía tal vez en la televisión y decía, bueno, no va a pasar nada. Bueno, claro, eso nunca te me iba a imaginé. preguntar, es decir, si en las reuniones previas, en definitiva, algún ministro, algún funcionario, te- No, en esas reuniones, en definitiva, te delimita los objetivos de tu trabajo, no, qué posturas tener en el viaje a las islas, si hay algún indicio que a vos te hayan dado como de decir, bueno, mirá que tu comportamiento debe ser este. no, mi comportamiento jamás, jamás, jamás fui adoctrinada a que tengo que decir una cosa o comportarme de algún modo. Jamás me dijeron nada. Sí lo que me dijeron, vos andá, fíjate cómo están organizadas las escuelas, queremos, viste, que vos analices cómo están, se dan las clases, qué materias tienen y todo eso, porque a mediados de junio va a ir alguien y vos le vas a tener que explicar a esta persona cómo está el colegio organizado. Punto. Es lo único. Y es lo único que después me dio a entender de que, bueno, de que esto ya estaba preparado para más adelante y que con la situación que estaba el país, tuvieron que adelantarlo porque si no estallaba, viste, la olla a presión en Argentina, en Buenos Aires.
porque viste, en Buenos Aires estaba la cosa muy tensionada y lo adelantaron a abril. Mm. Eso es el único indicio que yo tengo, es lo único que a mí me dijeron, viste eso, o sea, fíjate de hacer esto, nada Claro. más, el resto, para nada. Bien, No, no me dijeron, vos deberías decir, cuídate, no, jamás, jamás me dijeron nada de eso. bien. Bueno, cuestión que se terminan estas conversaciones, vas a las islas. Llegás Ujú. a las islas. Arribás, desembarcás en las islas. ¿Cómo es esa llegada? ¿Cómo es que vas? Si vas acompañada, ¿cómo termina siendo tu primera impresión, tu primera imagen, si se quiere, de las islas y tus primeros contactos, en definitiva, con el archipiélago en ese momento? Em, Me imagino que me habrán llevado en un jeep o en algo hasta la casa. Había una cuadra que eran todas las casas de los profesores, tanto los ingleses como los argentinos. La de los argentinos era la anteúltima. Y bueno, es todo muy diferente, o sea, porque mucho del terreno es turba, prácticamente todo estaba situado sobre una calle que iba desde donde estaba el muelle hasta, seguía de largo, porque era todo bordeando una lengua del mar, y la vista que había era espectacular. Todas las casas eran muy parecidas, todas tenían mucho vidrio, todas tenían como una entrada donde vos entrabas, cerrabas y luego abrías la puerta de la casa, o sea, por el tema del frío. Me recibió la esposa del comodoro que estaba en ese momento, y muy amable, muy, muy amable. Hasta me llevaron a la casa de ellos, me dijeron, bueno, de que obviamente podía ir todas las veces que quisiera, ellos se reunían a veces con otros argentinos para ver una película o lo que sea, yo fui a cenar, no sé si la primera o la segunda o la tercera noche, La esposa del y bueno, Comodoro, perdón, ¿eran claro. isleños o argentinos? No, 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 el comodoro argentino, Ah, la autoridad argentina o sea, vos tenías el gobernador, que era británico, que tenía una casa también muy linda, con más plantas, porque es muy difícil tener plantas allá, o sea, las cuidaba mucho, me imagino, la mujer. Yo no tuve trato con él en ningún momento, por más de que otras profesoras sí. Y después estaba un poco más alejado el Comodoro, que era el representante argentino en las islas, o sea, era la autoridad argentina en las islas. Y él estaba con su mujer, una señora que se ocupaba, viste, de tareas de la casa, y no me acuerdo si tenía 2 o 3 hijos. Y la mujer de él fue muy amable, me decía un montón de cosas, me pasaba un montón de datos, anécdotas que pasaban, por ejemplo, vos ahí, por el tipo de luz que hay, por la niebla que hay, te cambia a veces el color de las cosas. Entonces me contaba anécdotas, que un día no encontraba el auto, porque bueno, el auto en vez de estar color rojo, parecía blanco, y era por esas luces para la niebla que estaban ahí puestas. Entonces, principalmente ese fue mi contacto. Después también estuve en contacto con un capitán, me imagino capitán de fragata, Cafoglio, que bueno, también me mostró varias cosas, me mostró mapas de que eran de las islas, que yo, viste, o sea, no, o sea, sí sabía cómo eran las islas, pero cuando vos ves un mapa solo de esa zona, bueno, ves otros detalles, ¿no? Que me parecían muy interesantes. Y él fue el que me dijo que en ese fin de semana estaba la fiesta de no sé qué, había baile en la municipalidad, en el Town Hall, que era el edificio, digamos, el que tenía un ambiente más grande, el que tenía el ambiente más grande en las islas. Entonces, bueno, yo ya ese primer fin de semana, antes de ir a la escuela, yo ya estaba bailando. Eso es lo que me hizo un muy buen entre en la sociedad de Malvinas. O sea, no es que primero fui al colegio y después cuando yo estaba en ese baile dijeron, ah, es la profesora. No, no, ¿viste? Yo llegué y era el bicho raro, ¿quién es esa? Así que eso me ayudó mucho para después. bien, es decir, llegás, lograste una sociabilidad tanto con el grupo argentino, tanto y Sí, como los isleños que estaban allí, digamos, sí. en toda esta relación también entre argentinos continentales e isleños. Y bueno, después en definitiva te tocó realizar tus tareas
educativas, de enseñanza. Sí, 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 Que como sí, mencionabas, tuviste la particularidad encima de que, bueno, la compañera que iba a ir contigo no fue al viaje y tuviste que afrontar una especie de doble jornada, de doble trabajo, tanto en el secundario sí, como en el primario. sí. ¿Cómo fueron esos también vínculos, esos Eh, acercamientos con el alumnado? ¿Cómo te fuiste y sintiendo vos? yo en general tuve muy buena relación, con los chicos siempre me llevo fantástico. Pero obviamente que había algunos chicos que tenían bronca que hubiera argentinos en las islas. Entonces, qué sé yo, hubo alguna vez que yo, viste, me llevaba los cuadernos para corregir de la secundaria, y que después había una notita adentro que decía, viste, váyanse a casa, o qué hacen los argentinos acá, viste, cosas por el estilo, que yo obviamente lo único que hacía era, lo miraba, ping, y lo tiraba, punto. No iba de ningún modo a entrar en una conversación o en una confrontación de que los chicos, viste, tengan su visión así. En ese momento también hubo un incidente en la oficina del ADE, que bueno, no sé quién la causó, ni no puedo saber, pero bueno, supuestamente isleños entraron a la isla y escribieron cosas o vandalizaron un poco la oficina del ADE. ¿Quién fue? No sé. Pero bueno, a veces son las escaladas que hay, viste, respecto a cuando hay una situación de tensión que se Mm. van causando. Y con la primaria ningún problema. Y los profesores han sido todos siempre muy amables conmigo. No tuve ningún tipo de confrontación con nadie o que me dijeran por qué venís vos. Ellos ya estaban acostumbrados que los argentinos íbamos para dar clases y bueno, y éramos colegas de ellos, nada más. Claro. Y aparte, bueno, viviendo en la misma cuadra, viste, o sea, uno a veces por ahí comparte algo. Sí, da como un poco la impresión de que todavía en ese contexto los vínculos que por ahí se daban con los isleños se presentaban como elásticos, flexibles, como, bueno, posibles, y eran vínculos en definitiva. O sea, estabas Ah, viviendo dentro de un sí, mismo barrio y terminabas exacto, compartiendo después una cotidianeidad obvio, que calculo, totalmente, habrá sido normal en esa década. Se nos presentó como, totalmente, digamos, ¿no? totalmente. Em, o sea, no había una fricción. Puede haber gente que haya pensado, viste, uy, o estas profesoras que vienen, ¿para qué? ¿Por qué? Pero en general todos muy correctos, siempre. Pero o sea, yo después del 2 de abril pude continuar, en cierta forma, los lazos que había hecho. Pero muchas profesoras, o algunas profesoras, por ejemplo, volvieron después a las islas, por lo que yo escuché que ellas comentaron, y que bueno, que las trataron como si hubieran sido espías. O sea, tal vez para ellos era que, bueno, que los profesores que habían estado yendo habían actuado como espías, que yo realmente sé que no ha sido así. Ha sido gente que quería hacer cosas diferentes, estar en un lugar diferente, probar la vida en otro lugar, y bueno, han ido y han trabajado en ese lugar. Pero del mismo modo, bueno, yo cuando me sacaron de las islas, porque yo ya dije, bueno, hasta acá llego yo, o sea, ya se habían ido todos los argentinos, todas las argentinas que eran civiles ya se habían ido y yo seguía. Me acerqué al teatro de operaciones y le dije, miren, si a mí me pasa algo, nos vamos a ver allá arriba y usted y yo vamos a tener que hablar. O sea, era una situación fea, pero bueno, después me enteré que alguien había dicho, uy, se fue Marisa y se arma el bolonqui. Mm. O Ahora, sea, porque ahora después me quería irme preocupó. metiendo gradualmente con ese tema porque obviamente cabe aclarar que a Marisa le toca atravesar una situación, al igual que otros trabajadores, ya sea del Estado, YPF y demás, de estar cumpliendo funciones civiles, no de inteligencia, como estaban sospechando los isleños por el Claro, conflicto, y bueno, llega la guerra en definitiva, llega el 2 de abril, es decir, son trabajadores sí. civiles que... Empieza el conflicto serio real. Exactamente, exactamente. Entonces, vos que te estabas desplegando normalmente, ¿no? Como manteniendo esta vecindad, si se quiere, con los isleños. De hecho, igual también lo que te iba a preguntar es si recibías eh,
alguna crítica también de otros kelpers que pudieran estar allí, digamos, a pesar de los buenos vínculos, si había otras posturas, después por otra parte, en donde te dijeran cara a cara, por parte de isleños adultos, digo, ¿no? No, Jamás. no del alumnado. eh, No, jamás. Jamás. Marcando esto, digo, ¿no? Y reflexionando un poco que hoy tal vez parece algo sumamente difícil pensar en una relación con los isleños, lo que sí existió en la década previa al 82, ¿no? Como, bueno, esto que destacaba antes, la elasticidad de los contactos que existían entre argentinos continentales e isleños. Em, los sajones son mucho más racionales que emocionales. Entonces, jamás iban a tener una reacción de decirle a algún argentino, mismo estando borrachos, porque se bebía mucho allá, mismo estando borrachos, de decirle a algún argentino algo. Yo no tuve ningún tipo de, ni después del 2 de abril, ninguno, nadie me dijo, ¿qué hacen ustedes acá? O sea, yo sí sé que alguien una vez charlando, simplemente charlando, me dijo, escúchame, ¿cómo se les ocurre que nosotros vamos a querer ser argentinos con la corrupción que tienen, el gobierno de facto que tienen? O sea, simplemente eso, pero a mí jamás me han dicho, argentinos, váyanse de acá, ¿qué haces vos acá? Jamás, jamás. Una corrección total. Mm. En ese sentido, no, jamás. No, Sí, sí, no, no. comprendo totalmente ahí un poco lo que mencionás y un poco obviamente las posturas, sí, de los isleños de pensar un poco esto y la concepción que tenían sobre Argentina y respecto de la inestabilidad política y demás, ¿no? Que coexistía en el país un poco en ese entonces. Sí. Mencionaba antes entonces que a vos te toca estar el 2 de abril. Mm. Cómo es ese día? ¿Qué ruptura se produce en contraste con las tareas que vos venías realizando? ¿Qué quiebre hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo te toca transitarlo a vos? ¿Dónde estabas? La Un poco ese vida minuto a es un minuto. segundo. En un segundo cambia todo. Entonces, yo eso sí recuerdo totalmente. Yo estaba, uno de los muchachos de Gas del Estado estaba comiendo en mi casa, cenando, y y por la radio dicen que estaba llegando, los argentinos estaban llegando a las islas y que iban a tomar las islas. Así que bueno, a la persona que estaba ahí cenando le digo, mira, andate a tu hotel. Yo me organicé un poco, el profesor que era director, creo que de primaria, el que vivía al lado de mi casa, viste, charlamos 2 minutos y cada uno se fue a dormir, y a eso de las 3 de la mañana, más o menos, no me recuerdo la hora exacta, pero sé que era, viste, que dormí un buen trecho, viene la Guardia Civil, que en realidad era un profesor, colega mío. Dice, Marisa, te tenemos que llevar al Town Hall, por una cuestión de seguridad mutua. Le digo, ¿qué llevo? Cepillo de dientes, un jabón y una toalla si querés. Punto. Y bueno, y ahí me llevan en el jeep hasta la municipalidad, el town hall. Estábamos en el primer piso y bueno, y estábamos ahí esperando a ver qué iba a pasar. Nada más. Luego llegaron los argentinos, se abrieron las puertas, bueno, o sea, una situación de traspaso de poder, obviamente, y se llevaron a la Guardia Civil que estaba ahí, no sé a dónde los llevaron, y bueno, y nosotros abrieron las puertas y salimos, todos los argentinos que estábamos ahí, que habremos sido unos cuantos. Yo no me sentí en ningún momento como prisionera. Hay gente que dijo en revistas, sí, que nos tenían prisioneros, yo jamás sentí eso. Yo estaba en un lugar donde me cuidaban a mí y se cuidaban ellos también, nada más. O sea, es una cuestión de seguridad, como podría pasar en cualquier evento bélico. Bueno, y después de ahí me fui a mi casa caminando, porque todo ahí se hacía caminando, no había colectivos. Me O fui a sea, mi casa caminando. te volviste, que todavía seguimos, todavía esto sigue El siendo 2 2 de de abril abril, o 3 de abril. porque no, estuvimos ahí un rato, 2 horas, no mucho más de eso. No Y es vos que después estuvimos volvés todo. caminando donde te habían ido a buscar. Claro, me vuelvo a mi casa. Me volví a mi casa,
bueno, después la esposa del Comodoro me dijo, vení, vení, que vamos a izar la bandera argentina, qué sé yo, así que yo fui a donde izaron la bandera argentina, y bueno, la isla era una conmoción impresionante, pero de argentinos. Los isleños estaban todos muy quietitos. No es que estaban, viste, viendo a ver qué pasa, dónde voy, qué hago. No, no, no. Era una cantidad de soldados, de cosos oruga, viste, o sea, andando por las calles. Impresionante, había mucho movimiento. O sea, yo cuando ya salimos del town hall, ya más o menos se había aquietado un poco lo que era cuando los argentinos, los soldados argentinos toman la casa del gobernador, que ahí, si no me equivoco, es donde fallece Giachino. Sí. Bueno, eso ya pasó mientras nosotros estábamos todavía en el town hall, si no me equivoco. Entonces ya ahí salimos, no había ni tiros ni nada, o sea, podíamos ir caminando hasta la casa, y bueno, me fui al izamiento de la bandera argentina, y ya después, por unas horas, o un día, o dos, es como que yo me retraje, porque era demasiado, era demasiados eventos, ¿viste? O sea, estaban un montón de reporteros argentinos, el Town Hall lo habían hecho como centro de operaciones, después también usaron una de las salas que estaba justo donde estaba la calle donde yo vivía al final, y bueno, era muchísimo movimiento. Y ahí empezaron de a poco a llegar soldados, cuando yo me fui también llegaban soldados, y yo me acuerdo que yo me iba camino al aeropuerto y se veía los soldados, pobrecitos, viste, con sus capas y el rifle, viste, caminando en esa tierra, viste, que te hundís un poco. Ujú. O sea, no fue nada agradable eso. También me ha pasado que, por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? Si había algún soldado, ¿viste? Yo iba caminando por la calle, hacía mis compras, lo que podía, no es que se modificó todo. Y por ahí algún soldado se me acercaba y se me acercó un, no sé, un oficial, que no pidan comida porque usted no da, ellos tienen todo. ¿Verdad? Yo, viste, para mí un soldado es un soldado, es otra persona, viste. Los pobres, viste, no la estaban pasando muy bien, porque aparte tampoco había actividad, entonces la, la, la sensación de incertidumbre es tremenda para cualquiera, o sea, el no saber qué va a pasar. Es una sensación horrible, y eso es la sensación que vos tenés cuando hay una situación de guerra. Viste, que vos no sabes. Por eso te digo, la vida es un segundo, en un segundo se te cambia todo. Yo tuve suerte de que, bueno, que a mí no me pasó absolutamente nada, yo no estuve presente en ningún evento bélico, de disparos, de bombas o de cosas que cayeron, pero bueno, ha sido bastante feo, no es una situación agradable. No, no, Nosotros, obviamente o es sea, una... eh, vos ya mirás hoy en día lo que pasa en Ucrania y decís, pobre gente, por la que están pasando, es una cosa tremenda. Uno hasta que no estuvo, creo, ahí, viste, siempre lo pensás como, bueno, una cosa muy lejos, pero cuando estás ahí es feo la incertidumbre. Y bueno, y yo ahí, ese dos o tres, me acuerdo al principio, lo que hice, lo primero que me pidieron era de estar en el centro de operaciones para hacer algún tipo de traducciones, ya sea al inglés o del inglés al castellano. Así que yo estaba ahí en las mesas con un montón de periodistas y algunos militares que estaban ordenando, organizando. Cuando eso ya se calmó un poco, empecé a tener un rol social, diplomático, de ayuda, donde, bueno, la gente de la isla, por ejemplo, en la casa había uno de los colegas que vivía cerca del aeropuerto y obviamente la casa quedó destruida totalmente. Y bueno, se me acercó y me dijo, Marisa, me destruyeron la casa, ¿qué hago? Bueno, entonces yo iba a los militares, les preguntaba, bueno, señores, tal casa pasó, tal cosa, Bueno, no te preocupes, decirle que se la vamos a recuperar. Claro, para él, ¿qué me importa que me la van a recuperar? ¿Qué hago ahora? Obviamente, no tenía, o sea, eran soluciones, viste, de palabras, porque no le solucionaban el tema. Y después también, por ejemplo, bueno, el director general de la escuela, en un momento me dice, Marisa, por favor, vení, voy, y me dice, mirá, estos soldados están atrincherados con bolsas fertilizantes. Me dice, eso es altamente inflamable.
llega a caer algo, hay una bala, se queman todos. ¿Soldados argentinos o...? Argentinos, no, no, argentinos, los Marines ya no estaban más. O sea, eh, justo había recambio de Marines, así que los Marines que estaban eran 20, eran muy poquitos soldados británicos, 20, más o menos. Y no sé, viste, qué los habrán hecho, porque yo ya no los volví a ver. Yo veía a la gente que era de la isla, que vivía ahí o que estaban bajo contrato, como por ejemplo los profesores, la gente de la escuela, la gente del supermercado, ese tipo de gente. Especie de nexo, ¿no? Interlocutora entre las partes. Es Sí. decir, tu rol pasa a ser de repente de ser maestra de castellano en las islas a jugar eso, ¿no? Un rol diplomático, un rol más político, un rol muy sensible en una coyuntura militar. Ujú. De entonces traducir lo que podían llegar a estar diciendo los británicos, los isleños, para las fuerzas argentinas. ¿Es así? Entonces, Exacto, sí, 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 sí. En cierta forma era, viste, social, el que hacía de puente de comunicación entre uno y otro. ¿y qué O era? sea, porque ¿La única? ¿Había alguien obviamente, más haciendo esto? que yo sepa, no. O sea, de repente, ¿estabas vos dónde? ¿En una base? ¿Estabas en No, dónde? no, yo estaba en mi casa. Ah, Yo estaba en mi casa y seguía la vida, viste, de caminar, de ir a algún lado. No, no era que, viste, o sea, yo estaba ahí, en Stanley, en Puerto Argentino, ahí. Y ahí era donde estaba la mayor cantidad de gente, qué sé yo. Por ejemplo, en la calle de los profesores estaba el dormi de los chicos que vivían en el campo. ¿Ok? Entonces, esos chicos, eh, era como que, bueno, ¿qué hacemos con estos chicos? O sea, eso lo trataba yo con los isleños. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los chicos lleguen a sus casas? O, ¿viste? ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los dividimos en casas? O sea, ese tipo no era un trabajo, o sea, ese tipo de accionar. Era tratar de solucionar temas diarios. Así que yo no hacía, obviamente que no había más colegio. El colegio se acabó en ese momento. Así que lo único que era, viste, bueno, ya te digo, era el diario vivir, de caminar o de que por ahí me buscaban y me decían, mira, por favor vení, tú, me buscaban con un jeep y me llevaban, o por ejemplo, yo también en un momento les digo, ¿viste? O sea, ustedes están andando con los orugas, rompiendo todos los cordones y encima manejando del lado derecho. Está bien, somos argentinos, ¿viste? Manejamos del lado derecho, pero a la gente que estaba ahí le caía como una patada. O sea, cualquier persona que va a, no puedo decir la palabra porque no estábamos ocupando el territorio, no estábamos tomando el territorio, pero la gente que vivía ahí vivía hace siglos y que de golpe a vos te impongan eh, hábitos del diario vivir, cae muy mal. Es mucho más fácil tener a los isleños de tu lado que tratar de imponer que se empiece a manejar del lado derecho. Me pareció una estupidez. Bueno, y así como yo soy de hablar mi mente, viste, se los decía a ellos. Después que ellos hicieran lo que querían, obviamente. O sea, mi rol era simplemente tratar de ver de que las cosas desde un granito de arena pudieran funcionar mejor. Nada más. y a todo esto, algo que me había olvidado de preguntarte era, bueno, cuando va llegando el 2, 3 de abril, a vos digamos, después te empezaban a contactar el resto de los isleños con los cuales vos tenías Sí, ese contacto. sí, Era como, che, bueno, ¿qué está pasando? O ya y empezaban sí. ya a considerarte como espía, ¿y cómo empezaba a ser eso? No, no, yo no tengo presente que nadie me haya considerado una espía. Em, Esto, lo que yo te dije de espía, fue las profesoras que fueron después del 2 de abril, cuando pudieron empezar a ir como Mm. visitantes, tuvieron, no sé si tuvieron, pero alguien les dijo o tuvieron la sensación de que les transmitieron eso, de que ellas habían estado como espías. Pero eso es algo que también hay que ver, que al tiempo la gente empieza a armar historias. Claro. Cuando vos estás en la historia misma, las cosas pasan. Sí, sí. Pasaron 3 años y entonces por ahí alguno dijo, ¿no será que
las profesoras que iban decían cómo esto, por dónde era, viste, tal cosa, por dónde era tal otra. Entonces es algo lógico, duele, pero es algo un poco lógico. El pensar en la psicología humana es muy compleja. Entonces por eso, a mí nadie me consideró, yo en ese momento nadie me consideró como un espía, al contrario. Ellos me veían como alguien que quería colaborar para que la situación diaria fuera un poco mejor. Nada más. Claro, Era la comunicación entre dos bandos. Era eso. Iba para uno y decía, che, me dijeron bla, 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 bla. claro, Iba al otro y decía, la otra gente piensa que bla, 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 bla. Arreglen. ¿Entendés? tal cual. Nada más. Yo lo que sí sé, porque todavía varios isleños después seguían en contacto con alguna de las profesoras, que por ejemplo, bueno, cuando yo me fui escondidas. Yo no me fui diciendo, tal día me voy. No, yo me fui. A mí me dijeron, en media hora estate en la puerta de tu casa que te van a buscar para llevarte al aeropuerto. Nada más. Eso ya te estaba por preguntar, es decir, ¿cuáles empiezan a ser ya las condiciones con las cuales vos también incluso vas a las fuerzas y le decís, miren, yo no puedo seguir ocupando esta posición, primero porque no me corresponde, no me contrataron para esto, no soy idónea o lo que fuera, Mira, hasta que te digan, te dijeron, bueno, dale, te va a pasar a buscar un avión para que yo vuelvas al continente. simple- simplemente, tipo a fin de abril, yo ya veía que esto no iba a tener una solución pacífica. Ni modo. O sea, ya, viste, Inglaterra estaba mandando a gente para empezar el conflicto armado. Yo ahí dije, ¿qué hago yo acá? O sea, yo no les dije, esto no es mi rol, yo no, porque, viste, yo ya te dije, viste, yo no mido las consecuencias de las cosas que hago, esa es mi forma de ser. Simplemente dije, yo acá me estoy jugando a que a mí me pase algo, nada más. Que me caiga, viste, eso, o sea, yo me acuerdo que después, el 1 de mayo, viste, hubo bombardeo en la cuadra de los profesores, ¿viste? Yo no sé, no me acuerdo quién bombardeó. Supongo que los ingleses habrán bombardeado sin saber que era la cuadra de los profesores, Claro. pero una profesora falleció ahí. Y yo podría haber estado ahí por pocos días. Entonces yo simplemente dije eso, ¿viste? No tengo por qué estar arriesgando mi vida cuando yo vine para dar clases. Entonces, bueno, me Entonces, dijeron eso. Te vas, en media hora te buscamos, llévate lo que quieras. O sea, bueno, agarré, armé un bolso, dejé algunas cosas, otras me las llevé. Y me buscaron con un jeep y me llevaron al aeropuerto. La visión, cuando ya salí del pueblo y empezábamos el camino hacia el aeropuerto, fue una lágrima porque, ya te digo, ¿viste? Eran los soldados, todos jovencitos, con sus capas y su rifle y su bolsito o mochila, caminando hacia el pueblo. Que después es el Hércules que los llevó, es el que me llevó a mí al continente. O sea, yo volví y creo que aterrizamos en Río Gallegos o uno de esos lugares. Y después de ahí, bueno, no me acuerdo con quién tuve que hablar para ver cómo hacía para llegar a Buenos Aires. O sea, era toda una situación que, bueno, no había nada armado. No había algo que decían, bueno, te sacamos un pasaje, no, viste, Claro. subite al avión y chao. Y sí. Y en ese Hércules iba nada más el piloto, me imagino que había otro más, y yo, nadie más. Un avión inmenso, inmenso. Así que bueno, esa fue la sensación. Y después cuando vine acá era una sensación, el mundo está loco, está loco. La gente acá estaba fanatizada. Y yo al principio no podía entender cómo podían estar fanatizados. Después, obviamente, al mes yo también ya estaba fanatizada, porque la mente humana es muy, muy maleable para hacerte sentir cualquier cosa. O sea, somos remanejables. Y bueno, yo también entré en eso de, viste, vamos, estamos ganando, estamos ganando. Cuando sabíamos que, viste, no estábamos ganando nada. Llame, o sea, el bombardeo de, viste, del general Belgrano, viste, murió Mm. gente, murió Em, gente de una forma tremenda, viste, eso no justifica nada. algo que mencionabas en off, fue que, digamos, en esa oleada que le ha sucedido a muchos, incluso excombatientes o personas relacionadas a Malvinas o las veteranas incluso,
que te volvió a costar hablar del tema, es decir, de tus labores. Algo que mencionabas hace poquito, no es que vos llegaste al continente y dijiste, sí, fue buenísimo dar clases, o, es decir, vos fuiste con una imagen entusiasmada por recuerdos de tu madre, por el empuje juvenil, y de repente estás, ahora cualquier cosa me lo responderás vos, un tiempo ya sin hablar del tema, Sí, ostrizada, como una ostra. transformándolo Todo eso en un tema se tabú, encapsuló. ¿no? Claro. No, tabú no diría, o sea, es algo que la mente te protege. Y bueno, una forma de protegerte es no tener en mente un montón de cosas. Yo te digo que habrán sido fácil 10 años o más que no hablaba del tema. Gente que me conoce de hace mucho no sabían que yo fui a Malvinas. Yo no hablaba del tema directamente. Y después, bueno, cuando yo empecé a hacer algunos trámites o qué sé yo, y que, bueno, ahí me había enterado de la gente de gas del Estado y qué sé yo, medio como que un poco empecé a reflotar la memoria, pero sinceramente yo, delete, ¿viste? O sea, había sacado prácticamente todo de mi mente y seguía con mi vida y estaba ahí guardadito en un cajón la memoria esa. Cada uno reacciona de diferentes formas, ¿viste? No es que yo llegué y dije, ay, sí, yo estuve en Malvinas, yo fui la heroína. Yo no hice nada, ¿viste? Estuve en una situación donde, bueno, me tocó estar y traté de hacer lo mejor que pude y punto. Y espero que, bueno, que haya ayudado un poquito a alguien. O sea, yo lamento que toda negociación con Inglaterra está totalmente quebrada. No hay ningún tipo de negociación. Y eso me parece lamentable. O sea, nosotros con el negociado, el acuerdo que se había firmado, creo que en los 60, 67 o algo por el estilo, En el 71. 71 lo firmaron, bueno, El acuerdo de 71, ¿viste? comunicación en el No, 71. bueno, pero las tratativas empezaron como en el 60, creo, fin de 60. Se perdió todo, 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 todo. O sea, volvimos atrás. ¿Viste? Lamento eso, porque hoy en día se hace muy difícil, bueno, no sé, a mí me han preguntado si yo volvería, y yo no sé si volvería. Eh, en un momento yo dije, no, yo no vuelvo. No vuelvo porque, bueno, porque todo va a estar también diferente a lo que ya va a ser otro el lugar. Tampoco es que digo, ay, quiero ver a los que... No, ni deben de estar, ¿viste? Entre el tiempo que pasó, COVID, no sé si tuvieron COVID en la isla o no, y qué sé yo, ¿viste? Ya, muchos ya deben haber fallecido. Así que, o se volvieron a Inglaterra, porque muchos de la isla después se iban a Inglaterra y estudiaban allá o hacían allá. O sea, nosotros, el acuerdo había verduras que se enviaban, comestibles, ellos podían venir a los hospitales de acá, podían asistir a las universidades. O sea, nosotros estábamos dando mucho, yo no lo niego. Nosotros estábamos dando más de lo que ellos nos daban a nosotros. Pero era un juego diplomático. El tratar de dar, y bueno, no sé si algún día volverán a entablarse, ¿viste? Conversaciones o formas de poder, ¿viste? Reiniciar negociaciones. Porque aparte Bueno, tienen un espacio confiemos en la buena estratégico. voluntad de las partes, ¿no? Para que se Confiemos, retorne confiemos, exacto. bueno, se pueda Ojalá que se resolver pueda un hacer. problema de larga data. Ojalá que así sea. Pero bueno, Bueno, ¿algo Marita, más? te agradezco muchísimo, no te No, quiero por quitar más favor. tiempo, sé que tenés otras No, responsabilidades. fue un Valoro gusto, muchísimo tu testimonio y bueno, ojalá al contrario. que siga ayudando y Gracias a vos por aportando. difundir el tema. ¿Ok? Bueno, Muchísimas gracias. bueno, te mando un Nos saludo y un vemos. abrazo grande. Chao, chao. Gracias igualmente. Chao, chao.